Buen día, soy la licenciada Sofía González, estoy impartiendo la materia de Teoría General del Estado. El objetivo de la materia es conocer y tener los elementos para analizar los sucesos históricos que dan origen a la formación del Estado, así como sus manifestaciones en la vida jurídica y política del país. Comenzamos con Fundamentos de la Teoría Política, subtema 1.1, el Estado como objeto de conocimiento. Como primer punto, analizaremos qué es el Estado. El Estado es una persona jurídica formada por una comunidad política asentada sobre un territorio determinado y organizada soberanamente en un gobierno propio con decisión y acción. Dentro de los fines del Estado está crear un orden necesario, asegurar la convivencia social, la solidaridad social, el bienestar de la nación y así como los establecimientos de medios para el desarrollo cultural, económico, político, moral y social. El Estado se conforma de 4 elementos: población, territorio, gobierno y soberanía. ¿Qué es la población? La población es un conjunto de habitantes localizados en una área geográfica determinada o determinable. ¿Qué quiere decir? Que es un conjunto de personas físicas dentro de un territorio geográfico, es decir, un país, una nación determinada o determinable. Esta puede ser los mares, los ríos, las montañas, las costas, entre otros ejemplos. El territorio. El territorio es la porción de tierra, agua, espacio delimitado geográficamente o administrativamente. Como les decía en los ejemplos, este puede estar determinado por alguna costa, algún río, algún mar, alguna montaña, que esté dentro del área geográfica. El gobierno. El gobierno es otro de los elementos del Estado y el cual es un conjunto de organismos políticos y personas que dan origen a un Estado. El gobierno, en pocas palabras, son aquellos políticos y personas que dirigen un Estado. La soberanía. Por último, la soberanía es la cualidad del poder del Estado que le permite autodeterminarse y autogobernarse. Es decir, cada estado tiene sus propios elementos, sus propios códigos, sus propias leyes sin necesidad de intervenir otro poder, de tal manera que el Estado es soberano y dicta su propia constitución. Un ejemplo muy claro es nuestra República Mexicana. La República Mexicana se rige por la Constitución política, pero cada estado tiene también su constitución y sus leyes en el cual pues se rigen de acuerdo al límite geográfico. Bien, ahora veremos las ciencias que estudian al Estado. ¿Cuáles son las disciplinas que estudian al Estado? Son aquellas disciplinas políticas que pueden estudiar cualquiera de los elementos integrantes del Estado. Por ejemplo, la población es uno de los elementos del Estado, el cual alguna de las ciencias es la ciencia política que se encarga de auxiliar a otras ciencias como la sociología, la antropología, la estadística y la etnografía. Por ejemplo, el territorio, que es también un elemento del Estado, se puede auxiliar de la ciencia de la geografía, la geología, en el cual, como les comentaba anteriormente, estudia el área geográfica en donde se encuentra el Estado. Las disciplinas políticas fundamentales comprenden la filosofía política, que es el estudio encaminado a la determinación de causas eficientes primeras y últimas de los fenómenos políticos y de los valores que en ellos contienen. La historia política o bien narración son las críticas de los hechos pasados
que se traducen en la realidad misma de la vida política, tal como ella se desarrolla a las ideas de los pensadores de esa época. La ciencia política comprende el estudio de la naturaleza del Estado. La sociología política estudia los hechos políticos. La ciencia política en sí es auxiliar de la época del derecho, ya que comprende todo lo que el legislador, para poder llegar a establecer un derecho determinado, de carácter político y lo que el funcionario precisa para su aplicación. Bien, el Estado es un orden de la convivencia, un producto de la cultura, es una creación artificial del modo de vivir de las comunidades humanas. Es una constante formación de normas jurídicas, de costumbres, hábitos, prácticas renovadas interrumpidamente para ir guiando a la conducta humana en nuevos órdenes de las relaciones sociales. Dos grandes grupos en los cuales se distribuye el conocimiento humano están las ciencias leales, las cuales concentran su atención en los objetos ideales de la lógica y las matemáticas y emplea con frecuencia el modo inductivo. Las ciencias reales explican los seres de la naturaleza, los seres psíquicos y los seres culturales. Dentro de las ciencias reales están las ciencias naturales, las cuales son un conjunto de conocimientos sobre las leyes o relaciones necesarias sobre los seres de la naturaleza. Las ciencias psicológicas estudian a los seres psíquicos y comprende a la psicología experimental, además de las ciencias del espíritu. Y bien, las ciencias culturales comprenden diversas ciencias: el derecho, la economía, la sociología, la política, la filología y en general todas las demás ciencias sociales. Pues bien, otro de los temas es la ciencia política y su función. La ciencia política es un análisis crítico, sistemático del fenómeno político y de las instituciones que origina el Estado. Proporciona una base necesaria, orgánica al derecho público general, apoyándola en la observación de los hechos sociales encaminadas al establecimiento del orden político. Uno de los